Bienvenidos a su programa La Voz de los Profetas, en la voz del pastor Efraín Veloz. P.O. Box 241736, San Antonio, Texas 78224. Teléfono 210-364-0913. Señor Jesús, ven a bendecirnos y a ministrarnos a través de tu palabra. Que tu mensaje encuentre un lugar en cada corazón. Permítanme pasar a ustedes este mensaje. Quiero invitarlos a que meditemos en la palabra del Señor acerca y hablemos acerca de ese tema, la oración que toca el corazón de Dios. La oración que toca el corazón de Dios. Oh, hermanos, cuando hablamos acerca de la oración, sabemos que nos referimos al medio de comunicación con el Señor. La oración que toca el corazón de Dios. Podríamos nosotros preguntarnos, bueno, ¿y por qué no todas las oraciones tocan el corazón de Dios o mueven el corazón de Dios? Sencillamente porque el Señor nos habla acerca de la forma como nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. En el capítulo 38 del profeta Isaías, si usted allí tiene su Biblia, ábrala por favor. Y tenemos allí en el verso 1 del capítulo 38 del profeta Isaías, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Aleluya. La oración que toca el corazón de Dios. Tenemos, hermanos, el medio de comunicación de nosotros hacia Dios es a saber, la oración. La oración no es una repetición de palabras. La oración no es una declamación superficial. No son una serie de palabras bien arregladas o adornadas. La oración es
la expresión del alma hacia Dios. Cuando hablamos de oración, nos recuerda aquellas palabras de los discípulos del Señor que se acercaron al Maestro y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Tenemos necesidad de aprender la clave, aprender la forma y acercarnos confiadamente al trono de la presencia del Señor. Cierto que cuando hablamos acerca de la oración, quizás usted, hermano, recuerde aquellas palabras que el Señor escribió a través del apóstol Juan en su primer carta, capítulo 5, verso 14 y 15, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En primer lugar, cuando tratamos acerca de la oración, hay que tomar en cuenta que sea conforme a la voluntad de Dios. Con mucha razón, la oración dominical, cuando Jesús hablaba acerca del Padre Nuestro, que vulgarmente así se conoce entre el pueblo evangélico, en esa oración dominical, en esa oración del Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nos acercamos a elevar nuestras oraciones y nuestras plegarias al Señor, hay que tomar en cuenta que lo que nosotros vamos a orar y que lo que nosotros vamos a pedir sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Segundo, en la misma carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, el verso 22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Esto significa, hermanos, nada menos que la conclusión de aquellas palabras que aquel ciego de nacimiento dijo cuando le decían: ese hombre que te sanó es un hombre pecador, refiriéndose a Jesús. Pero aquel hombre que había sido ciego, que había recibido su milagro, dice lo siguiente: si es pecador o no es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Porque Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, Dios le escucha. Aquí la recomendación del apóstol Juan dice que recibiremos cualquier cosa que pidiéramos a Dios, la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos. Esto significa que para que nosotros podamos presentarnos en oración al Señor y elevemos esa oración que toca el corazón de Dios, esa oración que mueve el corazón de Dios, se necesita en primer lugar pedir conforme a su voluntad.
En segundo lugar, pedir porque guardamos sus mandamientos. Esto significa que si nosotros guardamos sus mandamientos, no hay razón, no puede haber razón. ¿Por qué no recibamos la contestación a nuestras oraciones? Estamos buscando la forma de facilitar el medio de hacer esa oración, la oración que Santiago en su epístola nos habla acerca de esa oración persistente, esa oración que nos dice en su carta el apóstol Santiago en el capítulo 5. En el capítulo 5 de la carta de Santiago, dice así, verso 15, habla de la oración de fe. El verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto significa que una tercera recomendación para poder nosotros asirnos de esa oración, conocer la oración que toca el corazón de Dios, es necesario confesar nuestras faltas unos a otros. O sea, una plena, una sincera, una entrañable reconciliación con nuestros hermanos. Confesaos nuestras ofensas unos a otros. Y la cuarta recomendación es orad unos por otros. Cuando estas 4 recomendaciones se siguen en nuestra relación con Dios mediante la oración, estamos nosotros hablando, y el apóstol está hablando de una oración que puede mucho. Está hablando de una oración, la oración que cambia todas las cosas. Tercero, está hablando acerca de la oración eficaz. Si usted se fija allí en el mismo verso, el verso 16, dice, la oración eficaz. La oración eficaz es la oración que pide por otros, porque el que por otros pide, por sí aboga. Segundo, es la oración en el que ha habido una sincera y entrañable reconciliación. Tercero, es una oración que reconoce que ha guardado los mandamientos de Dios. Y cuarto, una oración que se eleva hacia el cielo pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios.
El primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subió Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La Biblia nos habla de los héroes de oración. Héroes de oración. Hemos creído que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y que la palabra de Dios tiene tantísimas promesas que por más años que viviéramos no sería suficiente para gozarlas, todas las promesas. Sencillamente porque seríamos incapaces de digerir la plenitud de la bendición de Dios. Una cosa sabemos, que la palabra del Señor nos dice: porque Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Podríamos pedirle toda la vida, día y noche, y no alcanzaríamos de pedirle todo lo que Dios nos puede dar. Sencillamente, muchas veces no recibimos porque no pedimos. Segundo, muchas veces pedimos, pero como dice la palabra del Señor, pedimos para malgastar. Ocasiones pedimos y no es conforme a la voluntad de Dios. En ocasiones pedimos dudando. A veces pedimos y no guardamos los mandamientos de Dios. Pero gracias que la Biblia nos habla de hombres que consagraron aquellas plegarias al Señor, oraciones de fe, oraciones que tocaron el corazón de Dios, que traspasaron los cielos, oraciones que traspasan las paredes, porque para mi Dios no hay distancias, no hay fronteras, lo mismo es la noche que el día. Él está presente en todas partes al mismo tiempo, y para Él nada hay imposible. Hermanos, quiero invitarlos a que le demos un vistazo, varios testimonios
de estos héroes, hombres poderosos en la oración, que nos ayudan a estimular a buscar a Dios, a amar a Dios, a creer en Dios, a obedecer su palabra y también poder encontrar y poder aprender a usar esas llaves que abren las ventanas de los cielos. Nuestro Dios puede ser tan grande como usted le crea. Puede estar tan cerca como usted lo necesita. Y no hay imposibles para mi Dios. Y en esta ocasión tenemos este testimonio de que el Señor operó un milagro sobre la naturaleza. Un milagro en la naturaleza. Y vamos a considerar varios de sus testimonios. Milagros que sucedieron mediante la oración eficaz. Y a través de esta oración fueron hechos milagros sobre la naturaleza, en la naturaleza. Tenemos el caso del profeta Elías. Hermanos, cuando pensamos en el profeta Elías, mucha gente ha pensado que se trata de un hombre superhumano. Hay que pensar, hermanos, que el Señor no anda buscando, ni Dios no ha puesto sus promesas y sus bendiciones en superhombres, supermujeres. No ha puesto, no ha conferido las riquezas celestiales en gente sobrehumana, que está sobre la humanidad, que se transforma. Hombres invisibles, hombres fuera del ordinario. El propósito de esta enseñanza es que la palabra de Dios nos habla acerca de héroes de oración, y que estos héroes de oración, hombres de oración, fueron personas y gentes ordinarias. Si usted y yo leemos la escritura de Santiago, allí nos habla acerca del acontecimiento que acabamos de leer. Santiago capítulo 5 nos dice en el verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que está diciendo que el gran hombre de Dios, Elías, no era un superman, superhombre. Era un hombre ordinario, como usted y como yo. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquella oración fervorosa, aquella oración de fe, aquella oración cerró los cielos, las ventanas de los cielos, y no llovió por 3 años y 6 meses.
Luego el mismo hombre ordinario oró a Dios y las ventanas de los cielos fueron abiertas. La naturaleza se conmueve. La naturaleza se estremece a la oración de los justos. Dice allí el profeta, allí en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, dice que el profeta subió al monte Carmelo y se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Luego le dice a su criado en el verso 43, ve y mira hacia el mar, a ver si se ve por allí alguna nube. Aleluya, Señor. Dice que el siervo subió y miró y dijo, no hay nada. Y luego él le volvió a decir, ve y vuelve 7 veces. Y luego de pronto dice, veo una nube. La Biblia no registra las palabras que dijo el siervo de Dios. Pero no fue una oración alarmante. No fue una oración que generalmente nosotros haríamos en ese tiempo, y se acostumbra el tipo de oración entre el movimiento pentecostal, entre el movimiento donde se derrama el poder del Espíritu Santo y hay movimiento del Espíritu de Dios. Esa oración que tumba las paredes, esa oración que quiebra el piso, quiebra las ventanas. No, sin tanto alboroto. Lo que cuenta no son los golpes, lo que cuenta no son el recio de los gritos, lo que cuenta no son los movimientos y los estruendos que hagamos por el cuerpo. Este fue un programa más de La Voz de los Profetas, con el pastor Efraín Veloz, desde San Antonio, Texas. P.O. Box 24 1736 78 224. Teléfono 210 364 0913. Bendiciones.